Bien, acá estamos con el intendente, estamos charlando, estamos Sí. charlando de que el intendente viene a las corridas, pobre, saliendo de un lado para otro. Bienvenido, Daniel Gómez Gesteira. ¿Cómo te va, Dani? estás? No, ¿cómo están? Bien. Gracias, como siempre. Un placer. Sí, un poquito atrasado, la verdad hoy tuvimos una visita de bomberos con implementos, insumos. Vimos la nota hace un ratito. Desde la provincia siempre es importante el recurso que se suma a bomberos de Carlos Paz. Nosotros hace fuerte, o muchos años que tenemos un subsidio muy importante. En breve también, y ya celebrado y pasado por el Consejo de Representantes, la posibilidad de que ellos tengan en el sector oeste un lugar también. Claro. Bueno, Dani, contaba yo con Sofía hace un ratito que me tocó. Antes de ayer hubo un incendio, creo que en las, no sé, Colinas 400. Sí. Me tocó ir, yo salí justo de la radio donde trabajo y justo me engancha el autobomba. Fui hasta el autobomba, con la diferencia que el autobomba pasa por delante de todos, ¿no? Y llegamos juntos. Y digo, son 15 minutos de acá hasta 15, 20 minutos de acá hasta las 400. Es que es grande de eso se trata, a no veces parece, como una primera claro. respuesta, básicamente permite eso. Claro, Si bien es una ciudad que tiene su cercanía, sí, obviamente, pero la cantidad demográfica, la cantidad de autos que hay, obviamente, va imposibilitando una fluidez adecuada para eso. Pero creo que en este sentido, el gobierno de la provincia de Córdoba también, el Estado municipal, todo insumo que tiene que ver con bomberos, que utiliza el recurso con responsabilidad, pero da una primera respuesta y pone por sobre todas las cosas la vida de las personas y sus bienes por encima de sus propias vidas. Bueno, tener los insumos necesarios los protege a ellos. Así que de por sí hacen un gran trabajo. Cada vez que hay un accidente, los primeros que están son los bomberos. Y luego una reunión con el sector académico, que es importante en una proyección de cuestiones que seguramente en breve estaremos comunicando. Que son muy pero bueno, buenas esas. En definitiva, es así, el día a día genera reuniones y agendas que se van modificando de modo constante. Y eso implica que a veces uno llegue tan tarde, porque obviamente la invitación siempre es importante. Es entendible y sabemos que la prioridad es trabajar, que vos lo has tenido claro siempre, más allá de que se te ha hecho una fama en redes, en pandemia, como que te escondía, no sé, esa estupidez. Pero, a ver, y los que te conocemos, los que te hemos cruzado en la calle, lejos tuviste el que no está acostumbrado a trabajar en equipo puede, desde la intencionalidad, no desde el que no sabe, de la buena voluntad y desde un análisis lógico, básico. Muchas veces hay cuestiones que se potencian desde una forma de labor y trabajo que no es el que nos tenemos acostumbrados en esta gestión, que tiene que ver más con los equipos y obviamente la referencia del liderazgo de otras características, pero bueno. Y recuerdo, a ver, Dani, que está bueno contarlo, y en su momento lo hemos contado, que en su momento vos te paraste en nombre de la ciudad de Villa Carlos Paz con los horarios cuando estábamos saliendo de la pandemia, que los horarios eran muy cortos, y vos dijiste, no, acá nosotros necesitamos más horarios porque vamos a tener gente Hubo un proceso la pandemia fue un proceso constante de aprendizaje. Yo creo que no es una cuestión de culpa, tampoco de tirar para arriba. Realmente, si nos hubiera sido mucho más fácil, y no digo fácil, para ninguno era fácil, tener un poco más de información de nivel provincial de cuáles eran las pautas que se iban siguiendo. Muchas veces salían normativas y nos enteramos después los intendentes de esa normativa existente. Y había cosas que no eran para nosotros, ¿te acordás los horarios del comercio? Pero obviamente... ¿Te acordás que podíamos abrir a la siesta? Si nosotros acá a la siesta pero no había abrimos, una realidad que era tener un respeto a la centralidad, digamos, también la respuesta sanitaria se unificó en la provincia, la respuesta sanitaria en casos concretos de COVID, más allá de que los municipios atendíamos las otras patologías, implicaba también una responsabilidad entre todos. Y creo que en una provincia con 427 municipios y comunas, la generalidad de los intendentes, no importa la cuestión partidaria o política, fuimos por un camino similar. Ahora bien, fueron modificándose situaciones, nuestras economías son diversas, son distintas. Nosotros no tenemos industrias de otras características, ya sea agropecuarias, ya sea metalúrgicas, y nuestra industria es el comercio, es el turismo, y está muy bien porque esta es nuestra esencia. Nosotros cuando planificamos, obviamente, alternativas para sumar a lo que es la economía,
tiene que ver con el conocimiento, con fortalecer cuestiones que sean afín al turismo. Creo que nosotros tenemos que fortalecer el valor del turismo y no cambiar su esencia. Porque si nosotros hoy decimos de golpe vamos a hacer una ciudad metalúrgica o textil o demás, más allá de que existan algún tipo de industria de esa característica, es cambiar 180 grados la esencia de nuestros fundadores, la carta orgánica, así que no es el sentido, sino que creo que sí estamos en una oportunidad de un cambio, de fortalecer aspectos que tengan que ver directamente con el turismo, pero le dé una vuelta de rosca. Y es lo que esperan los visitantes, va a ser también obviamente la vida más linda para aquellos que buscamos también en Villa Carlos Paz una calidad de vida mejor, así que hay una planificación y un momento, y creo que post pandemia, más allá de una situación que no terminó finalmente, tenemos una oportunidad de encarar con otro sentido, con otra planificación, con otra esperanza, creo que una visión de ciudad que queremos. Y hablando de planificación, tema importante que bueno, se cumplió un año de la vuelta del agua al municipio, desafío importante, acá estamos, no nos hemos quedado sin agua, no hemos pasado nada, porque hay gente que como que ¿privatizamos el agua? Se privatizaba el agua, tantas cosas se han dicho, Daniel. ¿O íbamos a utilizar el recurso como una cuestión económica? Privatización del agua fue un eslogan de campaña de mucha gente, que ustedes iban a privatizar el agua. Esas son las ingenierías que se utilizan desde muchos arcos y marcos. Yo siempre digo también de este interbloque opositor que después se enojan si le decís o lo llamás de esa forma y ellos mismos se pusieron el nombre. Donde ahí realmente es un cúmulo de situaciones y pensamientos antagónicos, pero básicamente en términos de desgastar o intentar desgastar a los efectos de ponerse el saco, el traje, el caballero o la dama para el 2023 como intendentes o intendentas, es su única misión, misión en la vida, porque están en eso. Pero creo que lo otro que marcas, y por eso decimos cumplimos con una larga situación de zozobra para la sociedad carlospacense que tenía que ver con el destino en definitiva del agua, un bien que ya no tiene valor porque cada vez es más escaso. El valor está en nuestras cabezas de ser racionales en su utilización. Pero mientras tanto debíamos asumir un servicio que para muchos, estos que generaban la duda en la gente, iba a ser insostenible desde una subsecretaría de agua municipal, subsecretaría pública, obviamente, el fantasma de la privatización fácilmente que sobrevolaba y que trataban de imponer, fue inexistente. Y los empleados, y el tema de los empleados. La zozobra de empleados, nosotros hemos asumido. Iban a estar precarizados y no sé cuántas cosas más. Bueno, esa historia inclusive previa a una temporada tan esperada para trabajar, con situaciones de violencia, agresión, con funcionarios, con colegas periodistas de ustedes, una situación de intentar romper una temporada mediante un esquema organizado, porque realmente organizado, no autoconvocado, pero en definitiva al año hemos podido cumplir con una cuestión fundamental que era sacar la capitalización. Económicamente es un respiro muy importante, un año donde los servicios van a estar aumentando muchísimo porque ya se vienen, todavía no alcanzamos todavía a pagar la boleta con lo que se pagaba hace un año atrás en la cooperativa. No, con la actualización, si hoy tuviese servicio de esta dirigencia cooperativa que muchos están asociándose políticamente, para devolverles el agua que es de los vecinos, no es de ellos en el 2023, porque todo lo que está desde el punto de vista político es devolverle, ser aliados políticos para darle el agua en el 2023. Entonces tiene que haber una claridad rotunda, sino que salgan a decirlo. Yo no lo digo yo y me hago cargo de esto. Todo lo que hay es devolverle al agua, un agua que no es de ellos, sino de los vecinos. Nosotros hicimos la inversión necesaria, nos preparamos, sostuvimos un servicio en donde la red interna en nuestra ciudad es muy compleja por su antigüedad y falta de inversión. Efectivamente hay algo que hay una claridad. Hoy por hoy un costo básico del servicio de agua, que es aproximadamente 780 pesos, ellos estarían cobrando ese básico 1.800. Esto se tradujo... si llega a suceder eso, va a ser un golpe muy fuerte para el bolsillo del carlospacense. No solamente eso, es que vas a pagar el doble, más del doble. En este primer año de gestión del agua,
fueron y equivale a 350 millones de pesos. Imagínese, o imagínate, estos 5 o 6 años que hicieron con la capitalización. La fuerte inversión, por lo menos que podrían haber hecho en redes, infraestructura, en reservorios, en lo que es la planta de Cuesta Blanca. Eso no existió. Obra, entonces, ¿no? En definitiva, si se cobra, por lo menos que se traduzca en algún tipo de obra, que en definitiva la obra de reservorio que se hizo en estos últimos años no eran sino por el rubro obra que estaba en la boleta del municipio. Entonces, proyectar, decir que vamos a hacer un reservorio en Río Carcarañá, en Cerro Itatí, ampliar ¿Río Carcarañá qué barrio es? En la zona del Fantasio. Ah, la zona del Fantasio. Tener la posibilidad de ampliar la también hace falta porque totalmente, porque nosotros agua. Es que efectivamente nosotros tenemos que ir apuntando a una concientización cada vez mayor regional. Yo creo que este es un concepto, el del agua regional, y creo que hay muchos intendentes que así lo entienden. San Antonio ahora se suma. En breve va a tener la recepción del servicio para que sea municipal. Claro. Ya arrancó el 3 de mayo. Ah, bien. El 3 de mayo. Bueno, a Patricia y al equipo, a Roberto, desearle lo mejor. Yo creo que ellos tienen una fuerte responsabilidad con la comunidad. 40 años decía que no. Y bueno, esas son, no digo consecuencias, es normalización de procesos. Y esos vecinos también van a pagar mucho menos porque capitalización, IVA y todas esas cosas son un lindo número en este momento. Vuelvo a repetir que no se traducía o había una devolución en una mejora del servicio o una previsión. Por eso digo, esto del planteo, este primer año, el 30... Hacía falta que Carlos Paz diera el puntapié inicial. Hacía falta que Carlos Paz... Seguramente, y además que diera el puntapié inicial de tomar una decisión política de devolverle el agua a los vecinos, así como nosotros hicimos la desadjudicación de un servicio de transporte que venía de años y años atrás, se tomó la decisión en la gestión de Esteban Avilés y hubo un proceso jurídico que hemos respetado en todas las instancias, inclusive una vez que la Corte Suprema de Justicia dio la resolución final desde el punto de vista judicial, se puso toda la maquinaria jurídica de la cooperativa integral y su dirigencia, de muchos sectores, inclusive de sectores sindicales nacionales, a los efectos de que esto no sucediera. Claro. Era rompamos todo. Eso estuvimos al borde de el rompamos todo. No estamos acostumbrados los carlospacenses a eso. No estamos acostumbrados a que nos corten las calles, no estamos acostumbrados a las bombas, a las quemadas de goma, me acuerdo que era un desastre. No estábamos acostumbrados. Yo creo que es una sociedad... Y no nos tenemos que acostumbrar a eso. La sociedad carlospacense es un ejemplo de racionalidad, de educación cívica, de generar crítica por los canales que corresponden cuando lo tiene que hacer, porque nadie tiene comprado nada, y creo que menos hoy por hoy en el mundo y la situación política que vive, inclusive con estos valores. Mirá, nosotros tener la posibilidad de llevar el agua a menos de la mitad en lo que es el costo, cuando todo está aumentando, cuando hoy por hoy la preocupación del vecino, entiendo, es la verdulería, la carnicería, pagar los servicios que siguen aumentando, servicios que no son públicos, pero también privados y que hoy son esenciales. Hoy no podés no tener internet en una vivienda porque ahí la utiliza la abuela, el abuelo, el sobrino, exactamente. Y casi como un bien esencial. Exactamente, se va tornando. Sí, eso. Y entonces en ese sentido creo que haber tomado esta decisión, sostenerla, hacerlo de modo honesto, ser ordenado en lo administrativo, permitir que en el primer año hayamos invertido casi 300 millones de pesos y pensar en esto, en la ampliación de Cuesta Blanca, en estos 2 reservorios, además de los que ya venimos realizando desde ese año, y también hacer una planta en la zona de Villa del Lago, pensando en el futuro. Claro, nosotros hemos tenido situaciones... Ha quedado grande Carlos Paz para aquel lado. Exactamente, ahora. Todos esos barrios con el nuevo ejido, y hemos tenido situaciones críticas en el verano por las condiciones climatológicas, y muchas jurisdicciones han tenido problemas graves y muchísimos días sin agua, y nosotros apelamos al uso racional, pero también hemos podido sostener, obviamente con algunos cortes programados, pero que el servicio... ahí te soluciona un montón. Seguramente. Obviamente, a la par de esto, significa también cada vez más el uso racional del agua. Tal cual. Creo que es algo... Que todavía nos falta a los argentinos en general. Vuelvo a repetir, no es una cuestión de que porque sea más caro o más barata se puede usar más o menos. Y si es más cara, se va a usar menos. No, tal cual. Tal cual. No tenemos que caer en eso porque es importante. En Europa el agua se paga por adelantado y es carísima.
carísima, el agua es carísima, por eso utilizan hasta todo lo que, el lavaplatos, por ejemplo, que utiliza el agua justa, necesaria para lavar los platos. No lavas el plato así como si nada, la taza como si nada, como hacemos acá. Se mete todo dentro del lavaplato y el lavaplato lava todo junto. Nos falta un poco esa cultura, pero que hay que tener. Y sumado a esto, hemos inaugurado un laboratorio moderno. ¿Qué es el laboratorio? ¿Para qué sirve Básicamente el laboratorio? Esto configura o se adecúan procesos de calidad a los efectos que el agua sea no solamente apta para consumo, tiene todos los controles bacteriológicos, pero además estamos trabajando ya en lo que es laboratorio, procesos con no solamente cuestiones que tienen que ver con infraestructura, sino de químicos a los efectos de mejorar su color. Esto significa haber llevado adelante un convenio que también importa una erogación de dinero, porque obviamente los estudios técnicos con el CONICET, que es un órgano, creo que invaluable desde la capacidad técnica, y esos órganos nacionales que la verdad, lo que dice el CONICET realmente es un camino rector en un montón de cuestiones. Desde los procesos de avance tecnológico en barbijos hasta ciencia y tecnología en general, y bueno, en términos de lo que es o sea que Carlos Paz va a tener específicamente un grupo de personas trabajando para mejorar la calidad del agua. Además, obviamente, siempre tenemos los controles del ERCEP y de CEPROCOR que importan también un cúmulo de situaciones que no nos deben asustar. Por el contrario, nos aseguran también esa calidad, esa potabilidad y por otro lado, procesos que tienen que ver con una mejora en definitiva del agua en su conjunto. ¿Y habrá que prepararse para las cloacas? ¿Qué decís? ¿El dictamen de la justicia va a ser parecido al del agua? Uno no puede adelantar porque así como uno está obviamente dispuesto desde el Estado, no yo en particular, digo yo en particular, pero el Estado porque en hoy general, te toca manejar el Estado, de lo que significa cualquier resolución judicial, está en un proceso similar al del agua. Obviamente también tenemos nuestras preocupaciones muy fuertes respecto a situaciones de sostenimiento, mantenimiento de esa planta, en donde en ningún momento hemos podido ingresar, que hemos realizado en su oportunidad, tanto Esteban Avilés como mi persona, las denuncias correspondientes, y veremos cuál es la situación. Seguramente hacia adelante, pensando en una solución regional que tiene que ver con la problemática de cloacas, que falta y mucho, porque esto tiene que ver con una visibilización de una problemática muy grave con el tema del lago. Ayer el ministro hablaba de que se están haciendo, bueno, se presentaron obras en Vialet Macé, pero que se van a hacer todas las obras en el sur del valle, en las comunas del sur, y que eso va a ir toda a la planta de Carlos Paz. Pero esa planificación del troncal desde zona sur, para que en su momento sea la derivación a nuestra planta de Costa Azul, es una proyección que también hemos formado parte y participamos fuertemente para que se realice esa inversión. Ahora bien, un troncal no significa redes internas. Entonces, redes internas, en muchos de los casos, y hoy por sus costos, es un montón de plata. Es muchísima plata. Entonces, realmente ese impulso necesario no solamente de los municipios o comunas que tienen una responsabilidad. Carlos Paz, en los últimos 10 años, nosotros en la gestión hemos hecho casi 50.000 metros lineales, pero muchas de esas comunas y ciudades no han realizado nada. Y lo que es la derivación del río Cosquín tampoco. Entonces, hay una fuerte responsabilidad, pero también una necesidad... Contamina mucho esa parte. Totalmente. Contamina mucho esa parte. Pero también una necesidad de un impulso económico, también de lograr para su saneamiento inversiones que muchas veces escapan a los presupuestos municipales. Entonces creo que esa responsabilidad, más allá de la responsabilidad y competencia de la provincia sobre el lago San Roque, importa un impulso necesario de recursos de otro lado, de otra jurisdicción. Y que la planta trabaje como corresponde. Totalmente, pero este troncal va a ser un éxito en tanto esa planta trabaje, va a ser un éxito la red existente en la ciudad en tanto esa planta trabaja como corresponde. Que haga el procesamiento correcto, si no... Son dos cuestiones muy ligadas, estamos hablando a su vez de dos situaciones diferentes, pero creo que esa realidad del lago, si nosotros no tenemos un saneamiento regional y en términos de infraestructura necesarias y redes internas, y empecemos a ver en los años un avance positivo, porque como todo, es como un organismo, el organismo una vez que empieza a alimentarse bien, a comer bien, a dormir bien,
obviamente tenés la energía suficiente. Y debemos analizar el lago de ese modo. Entonces nosotros no debemos dar ese mal alimento, esos nutrientes necesarios para que ocurra eso. Y entonces esto significa, desde hace muchos años... Es impresionante como todo se va, es todo un círculo, ¿no? Donde todo tiene que ver con todo en este caso, para el objetivo final, que es tratar de que el lago esté mejor. Pero si el lago no está mejor, si las cloacas no se hacen, o las cloacas, la planta no funciona como corresponde. Pero esto es una cuestión global, el cambio del clima, en definitiva, llueve en épocas que no llovían y viceversa, y calor en épocas que no hacían. El calor también es un elemento que hace a que proliferen las algas en el lago, pero esto tiene que ver con un cambio climático global, donde han cambiado las condiciones de vida. Entonces creo, la tierra no se fabrica más, hace mucho dejó de fabricarse. Tal cual. Hay que empezar, claro. Entonces no nos queda otra. Hoy hablábamos que es importante la importancia de avanzar en el conocimiento no se gasta, entonces en eso no hay que tener miedo, y hay que impulsarlo y fortalecerlo. Otra cuestión es como nuestra tierra, nuestro entorno natural, que tiene que ver con un concepto diferente y es sobre el cual hay que trabajar. Tal cual. Tratar de mitigar todo ese daño que le hemos venido realizando durante tantísimos años y que la naturaleza nos dé una respuesta positiva. Tal cual. Un año del manejo del agua, increíble, ¿no? Nosotros recordamos todo el caos que fue. Caos. Mucho tiempo. Me acuerdo de las manitos, porque esto trasciende a todos los intendentes. Me acuerdo de las manitos, 1, 2, 3, 4 años sin contrato, 5 años sin contrato. Me acuerdo hasta de eso, de las manitos que ponían en su momento, hasta que vino Viles y dijo, bueno, hasta acá llegamos. Y te tocó a vos, Dani, arreglar este lío. Las inversiones en caños hay que hacerlas, ¿no? Ahí está muy deteriorado muchísimo. Todo, ¿no? Sí. Son cañerías que su vida útil ya se ha trasvasado y hace varios años ya. Hay distintas características en su material y el material obviamente se va acomodando a lo que es el avance y la tecnología y eso permite obviamente un sostenimiento. Y no donde se rompe hay que cambiar el caño directamente, no parcharlo. Es que hoy por hoy estamos en una situación de ir parchando situaciones al no estar esos cambios en ser tan vetustos que no hace una resolución integral, pero bueno, es parte de ese proceso, por eso hablamos de una planificación 2022-2027. Claro, esos 15 años, es toda una planificación de cómo vamos a ir haciendo, vamos reinvirtiendo también el dinero que se va ganando, ¿no? Que importa también buscar la inversión, el financiamiento externo, estamos hablando prácticamente en esos 15 años de una necesidad de no menos de 20 millones de dólares. Y trascenderá a los próximos 2 intendentes. Totalmente, pero debe definir si eso queda como una agenda pública. No voy a estar más yo como intendente, pero va a haber otro intendente, no importa qué signo. Pero son momentos de oportunidades de sentar bases. Y esas bases significa proyectar en cuanto a los indicadores de avance de cantidad poblacional. Por eso digo, tenemos un desafío muy fuerte, queremos mejorar calidad de vida, ¿no? Hacer de un Carlos Paz y la región una cantidad que vengan todos a vivir acá y que tengamos de golpe, no 100.000, sino 300.000 habitantes. Esta ciudad creció de un modo desordenado y hoy tenemos las consecuencias de ese modo desordenado. También ahí está el Consejo Urbano Ambiental y un montón de instituciones que están preocupadas. Y hay un montón de gente de esta ciudad, la que conocemos, las instituciones que son fuertes, potentes y siempre están activas, y un montón de técnicos en muchísimos lugares que han elegido su lugar de vida, nuestra querida villa. Y creo que estamos en un proceso de necesidad de equilibrios. Hay situaciones que nos han cambiado, creo que cada vez nos faltamos al respeto más unos con otros y perdemos el horizonte real de las cuestiones. Si nosotros vamos por un camino de disenso, pero de un disenso con respeto que luego generen consenso, vamos a un camino de concertación y equilibrio que es necesario. Si no, no nos quejemos también de la política. Cuando se determina aparece un discurso que habla de casta o no casta. Hay algo de real en eso. Es verdad. Hay algo de real en eso. Entonces, si estamos pensando algunos intendentes en reelección y no en la situación de la diaria y la planificación de agendas que duren en el tiempo y que luego puedan ser continuadas por otros gestores, bienvenido sea. Estamos muy lejos de cuál es la realidad. Y hoy la realidad es
situaciones que tienen que ver con el bolsillo de la gente, con una situación inflacionaria, que seguramente le están buscando la vuelta. Tal cual. Porque nadie quiere que estamos en una situación. Eso ni lo creo Carlos ni Paz, así. dentro de todo, es una ciudad que tiene los números bastante saneados, diríamos. 10 años que hemos llevado un orden jurídico, administrativo, financiero, positivo, algunos que también luego critican esas gestiones a otros niveles estaduales. Sí. Siempre déficit, déficit, déficit. A nosotros nos dicen, superávit, superávit, superávit. Eso es muy gracioso. Creo que significa orden. Y cuando hay orden, permite que también aquel empresariado en lo local que sabe que hay reglas claras, prácticamente actúa en un silencio total. ¿Qué significa? Produce, da trabajo a la gente de Carlos Paz. Hemos vivido un proceso muy duro en la pandemia, donde nosotros necesitamos, y hoy está empezando a normalizarse por lo menos esa necesidad de tener una esperanza hacia el futuro y ya de hecho un trabajo en el día a día, no solo del gran empresario, sino del emprendedor familiar, de ver que hay un camino de luz. Y creo que hay que apoyar eso. Así es. Dani, me quedé sin tiempo, quiero agradecerte por tu tiempo, ya te vamos a invitar para que sigamos charlando. Quiero la otra, cuando tengas listo lo que me estabas comentando, lo que comentaste, lo que tiraste ahí, que eso lo vas a tener que venir a charlar y contar bien a la gente, con esto de la educación y todo eso. Es todo es planificación a largo plazo. Exacto, va a cambiar también la vida de mucha gente. Y bases que tal vez no la veamos ni vos ni yo, pero en algún momento, y creo que Carlos Paz está en un momento. Alguien lo tiene que iniciar. Es el momento, es el momento. Gracias, Daniel. Gracias. Un placer. Gracias. Daniel Gómez Gesteri, el intendente de Villa Carlos Paz. Nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes a las 12 horas aquí por Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Gracias.